Aló, aló, ¿cómo están? Tengo que hablar de estos cuatro, uno, dos, tres, cuatro puertas abiertas. A ver, vamos a verlo. Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos. Google Search. Top Stories. Choose your preferred sources. Add or change your preferred sources at any time. You'll see these sources more often for your searches. Note, sources that are not updated regularly may be unavailable. 5 hours ago, las autoridades arrestaron a un hombre de 39 años con antecedentes, presuntamente responsable del fuego que causó la mayoría de las víctimas. Detienen a un sospechoso de iniciar un fuego intencionalmente en la AFP Español. PDI detiene a una persona por presunta responsabilidad en Tele 13. PDI detuvo a sospechoso por iniciar focos de incendio. ADN Chile. Detienen a un sospechoso de iniciar un fuego intencionalmente en la El Economista. En el municipio de Cotoca, una persona acusada de intentar ingresar a un domicilio con fines de robo perdió la vida tras ser brutalmente 19 hours ago, esta madrugada, autoridades capturaron a un hombre presuntamente involucrado en las quemas de Punta de Parra, una localidad en Biobío, durante Missing, provocar dejaron. 5 hours ago, las autoridades capturaron en Punta de Parra a un hombre que presuntamente iniciaba focos en pleno toque de queda. Los incendios que arrasan. 10 hours ago, la Policía de Investigaciones, PDI, informó que el sospechoso fue capturado durante la madrugada de este jueves 22 de enero. PDI detiene a una persona por presunta responsabilidad en incendios. 99, dislike, 11, share, video una bailable. PDI detiene a una persona por presunta responsabilidad en incendios. Tele 13. 1 day ago, las autoridades chilenas anunciaron el miércoles la detención de una persona sospechosa de haber provocado un incendio intencionado en el sur. Missing, provocar. Show results with, provocar. Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos. www.infobae.com. 0, 2, 5, 1003. Chile, así es el plan económico del futuro gobierno de José Antonio Kast, Infobae. El economista sostuvo que el camino a seguir está marcado por 3 ejes: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. Jorge Quirós, el recientemente confirmado ministro de Hacienda de Chile del próximo gobierno de José Antonio Kast, detalló este miércoles su plan para recuperar el crecimiento en el país en un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES. De acuerdo al economista, el camino a seguir está marcado por 3 ejes: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. Y contempla 40 medidas que tendrá listas para el 11 de marzo próximo, cuando Kast asuma el poder. Tocante al polémico ajuste fiscal de $6.000 millones estadounidenses, promesa de campaña de Kast, Quirós señaló cómo llegaron a esa cifra: si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, llegas al 4% el último año y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con $6.000 millones estadounidenses de ajuste, aproximadamente, consignó la tercera. Dicho ajuste se hará en el primer año de gobierno, porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año, no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gastos. Hay muchas que salieron de la Comisión de Ajuste del Gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas, indicó. Otra de sus medidas prioritarias es la liberalización del uso del suelo para sus propietarios. Quirós aseguró que el segundo paso es implementar una reforma tributaria, la que está pensada para el 1 de abril. Hay cosas que se pueden hacer muy rápido. La liberalización del suelo, muy rápido. Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido, porque hemos trabajado durante meses en generar un sistema de información para todo el proceso medioambiental, que no lo tiene ni siquiera el gobierno, manifestó. También recordó el alza que han tenido el salario mínimo y las tasas de cotización previsional, señalando que todo eso lo vamos a mantener. Pero tenemos que compensarlo, y esa compensación opera a través de un crédito tributario, que equivale a 3 puntos porcentuales, pp, de rebaja de la tasa corporativa. Eso va a ocurrir el primer año. Ya entrando al área chica, el futuro jefe de la billetera fiscal detalló una batería de propuestas microeconómicas que apuntan a la desregulación. Para construir un edificio de tamaño normal cerca del metro, si tú cruzas todas las normas de ese lugar,
Te das cuenta de que cada departamento requiere que haya estacionamientos subterráneos. Por eso no hay edificios, razonó. En cambio, cuando van a Manhattan y se sacan fotos ahí, se preguntan si hay estacionamientos debajo para todo el Empire State. Obviamente que no. Estamos un poco ciegos en la maraña de regulaciones y la presencia del Estado, remató. Eso es lo que tiene que hablar. Tienen que hablar de esto. De esto. Chile, así es el plan económico del futuro gobierno de José Antonio Kast, Infobae. El economista sostuvo que el camino a seguir está marcado por tres ejes: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. Jorge Quirós, el recientemente confirmado ministro de Hacienda de Chile del próximo gobierno de José Antonio Kast, detalló este miércoles su plan para recuperar el crecimiento en el país en un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES. De acuerdo al economista, el camino a seguir está marcado por tres ejes: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal. Y contempla 40 medidas que tendrá listas para el 11 de marzo próximo, cuando Kast asuma el poder. Tocante al polémico ajuste fiscal de $6.000 millones estadounidenses, promesa de campaña de Kast, Quirós señaló cómo llegaron a esa cifra: si tú te pones la meta. Ok, esto tiene que hablar de esa noticia. Esta es la otra noticia. Noticias, mix noticias. Mix noticias. Mix noticia. Mix noticia. Vamos caliente, arriba con la gente. Chileno, unido, jamás será vencido. ¿A qué hora juega Universitario VSU de Chile? Partido en el Estadio Monumental por la noche crema 2026 Infobae. Universitario enfrentará a la U de Chile por la noche crema 2026. Crédito, Prensa Clubes. Este sábado 24 de enero, Universitario de Deportes se reencontrará con su hinchada en una noche especial. El conjunto crema enfrentará a Universidad de Chile en el marco de la tradicional Anoche Crema 2026. Evento que marcará la presentación oficial del plantel para la nueva temporada y el inicio simbólico del camino hacia el ansiado tetracampeonato. La expectativa en el entorno merengue es alta de cara a este enfrentamiento ante el cuadro chileno, que no solo servirá para mostrarse ante la afición, sino también para evaluar variantes tácticas antes del inicio oficial de la temporada. A una semana del arranque de la Liga 1, el conjunto dirigido por Javier Rabanal tendrá en este duelo una prueba clave. A continuación, te contamos el horario y todos los detalles del partido. De acuerdo a la programación oficial, el partido amistoso entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile se disputará el sábado 24 de enero, desde las 8 de la noche, hora peruana, en el Estadio Monumental de Ate. El duelo será el plato fuerte de la Noche Crema 2026. Evento que reunirá a miles de hinchas en las tribunas para darle la bienvenida al equipo en el inicio de la temporada. El duelo entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile será transmitido en señal abierta por TV Perú, Canal 7. Lo que permitirá a los hinchas crema seguir el encuentro sin necesidad de contar con un servicio de cable. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto de la Noche Crema 2026, con todas las incidencias del evento desde el Estadio Monumental. Noche Crema 2026, toda la información oficial del evento. Crédito, Prensa U. La Noche Crema no solo será una fiesta institucional, sino también una primera prueba futbolística para el equipo que dirige Javier Rabanal, quien se estrenará en el Monumental como entrenador del primer equipo. El técnico buscará dejar una buena impresión ante una afición exigente, que llega ilusionada tras el tricampeonato y con la mirada puesta en el tetracampeonato de la Liga 1. Simulador. Juega y simula el camino de las selecciones hasta la final del Mundial. El Globo merengue afrontará el amistoso con la consigna de regalarle a su hinchada el primer triunfo del 2026. En un duelo internacional que servirá para medir el nivel del plantel antes del arranque oficial del torneo Apertura. Uno de los focos estará puesto en Alex Valera, MVP de la última Liga 1, quien buscará renovar su conexión con el hincha crema y consolidarse nuevamente como la principal carta ofensiva del equipo. El delantero apunta a ser pieza clave en la defensa del título y en los retos internacionales de la temporada. En cuanto a los refuerzos, Héctor Fertoli y Sekou Gasamano serán considerados para este encuentro. Pero si se espera que tengan minutos Caín Fara y Lisandro Alzugaray, dos incorporaciones que generan expectativa y que podrían empezar a mostrar su aporte en el esquema de Rabanal. TV Perú transmitirá la Noche Crema de Universitario. 0 seconds of 28 seconds. En vivo. 12 de la noche. 12:28 de la noche. Universidad de Chile llegará a Lima con la intención de aguar la fiesta crema. El conjunto chileno no sumó demasiados partidos de preparación, ya que el amistoso que tenía programado el último domingo ante Racing Club fue cancelado. Sin embargo, cuenta con un plantel competitivo y con un nombre que genera especial atención en Ate, Octavio Rivero. El delantero uruguayo estuvo en el radar de Universitario durante el mercado de pases, pero finalmente se incorporó a la U de Chile. Ahora será una de las principales amenazas ofensivas del equipo visitante y un rival a tener en cuenta para la defensa estudiantil en el Estadio Monumental. Wow. Universidad de Chile. Mezclada de noticias. La ayuda internacional llega a terreno. Brigadistas mexicanos se integran a las labores contra el fuego en Chile, Infobae.
La ayuda enviada permitirá reforzar las labores de atención en las zonas más afectadas. La solidaridad internacional se hace presente en Chile frente a la grave emergencia por incendios forestales que afecta al centro-sur del país. Un contingente de brigadistas mexicanos arribó a la ciudad de Concepción para sumarse a las labores de combate del fuego en las regiones de Ñuble y Biobío, donde la situación continúa siendo crítica y el número de víctimas fatales va en aumento. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de 145 brigadistas mexicanos llegó este martes a Chile para apoyar las tareas de emergencia derivadas de los incendios forestales. De acuerdo con el comunicado oficial, la misión humanitaria es resultado de un esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, con el respaldo de la PROPIASRE. La SRE destacó que el envío de brigadistas refleja el compromiso de México con la cooperación internacional ante emergencias. Las autoridades mexicanas subrayaron que esta acción reafirma la solidaridad permanente de México con el pueblo chileno. Una cooperación que ha sido recíproca en momentos de emergencia. La operación se realiza en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Embajada de Chile en México, la Fuerza Aérea de Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y la Corporación Nacional Forestal Chilena. Por su parte, autoridades chilenas confirmaron la llegada del contingente mexicano a Concepción, junto con más de 360 kilogramos de equipo especializado para el combate de incendios. La ayuda internacional llega a terreno. Brigadistas mexicanos se integran a las labores contra el fuego en Chile. 0 seconds of 36 seconds. En vivo, 12 de la noche, 12:36 de la noche. Chile agradece a México por la ayuda para los incendios forestales. Crédito, República de Chile. Los brigadistas serán desplegados en distintos focos activos en la zona centro-sur del país, donde realizarán labores de contención, control y apoyo en áreas de difícil acceso. El gobierno de Chile agradeció públicamente el respaldo de México, destacando la importancia de la cooperación internacional ante una de las emergencias ambientales más graves que ha enfrentado el país en los últimos años. La crisis por los incendios forestales ha dejado hasta ahora un saldo de 20 personas fallecidas, según confirmó el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde. Además, se reportan al menos 75 personas heridas, miles de evacuados y más de 500 personas albergadas en refugios temporales. Las llamas han consumido alrededor de 20.000 hectáreas, principalmente en la región. El combate al fuego se mantiene de manera permanente ante la persistencia de nuevos focos. Foto AP, Javier Torres. El avance del fuego ha destruido viviendas, infraestructura y vehículos, dejando escenas de devastación en varias localidades. Ante la magnitud de la emergencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe y toque de queda nocturno en las regiones afectadas. Las autoridades mantienen alerta roja debido a las condiciones climáticas adversas, marcadas por altas temperaturas y vientos secos provenientes de la cordillera de los Andes. Las autoridades chilenas enfrentan una emergencia forestal de gran magnitud debido a la intensidad y extensión de los incendios. Reuters, Juan González. En este contexto, Anjombre fue detenido en Penco por presuntamente intentar provocar un incendio, lo que refuerza la postura del gobierno chileno de perseguir penalmente a los responsables. Principales consecuencias de la emergencia. 20 personas fallecidas confirmadas, miles de evacuados y cientos de damnificados. Más de 20.000 hectáreas consumidas por el fuego. Estado de catástrofe y toque de queda en zonas afectadas. Las labores de combate continúan mientras la ayuda internacional, como la enviada por México, se integra para contener una tragedia que aún no da tregua. Ok, yo quiero mostrarle eso, que está que Chile está bajo de emergencia porque hay fuegos, todo eso, fuego, catástrofe, es malo. ¿Cómo se fue para atrás? This is the ED. It's not for the faint of heart. Charged. Clear. We all need help from time to time. Even the occasional miracle. Is this a drill? Cambia para subir de nivel. Entonces tiene sentido. Symbio, evolucionamos contigo con inteligencia aplicada a la comunicación. Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. Defontana, crecemos contigo. Bienvenidos al tiempo, caserito. Esta semana se esperan altas temperaturas en toda la región.
pero en parrillas y ollas, porque el verano trajo ofertas a la carnicería más grande de Chile. Así es, caserito. En el carnicero pronosticamos un rico costillar importado a 4,498 pesos, IVA incluido, en todos nuestros locales de la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y El Maule, para que comiences el verano con los mejores cortes del país. Te esperamos en el carnicero, maestro en carnes. Chang'an presenta el nuevo Ido Plus IDD, un sedán híbrido enchufable, autorrecargable, que conecta tecnología y seguridad, con 12 asistencias avanzadas a la conducción y equipamiento de alto nivel. Conecta el rendimiento y las nuevas energías con una autonomía de más de 1000 kilómetros. Y conecta cada viaje con una experiencia superior, gracias a su pantalla touch, Apple CarPlay, Android Auto y maletero de 500 litros. Nuevo Ido Plus IDD, un híbrido conectado con tu vida. Conoce más en chang'an.cl. Derco Center. La electricidad no solo ilumina, también genera bienestar, certezas y transforma vidas. Por eso, en Generadoras de Chile trabajamos para construir un sistema eléctrico seguro, confiable y accesible para todos. Cada vez que prendes la luz o usas un electrodoméstico, estás usando energía nacida de fuentes naturales y tecnologías innovadoras. Porque en Generadoras impulsamos la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible para seguir siendo el motor del progreso responsable de Chile. Generadoras de Chile. Energía segura que transforma vidas. ¿Buscas cumplir con la ley REP o mejorar la gestión de tu empresa incorporando sostenibilidad? Entonces necesitas a Recifast, una compañía que entrega soluciones innovadoras en logística y manejo de residuos con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Además, tenemos el REP Track, el primer y único camión de reciclaje móvil con compactadora y planta de tratamiento de residuos líquidos para hacer más fácil, limpio y educativo el proceso de reciclaje. Porque estamos comprometidos con la economía circular, el medio ambiente y las comunidades. Conoce más en recifast.cl. Recifast, sostenibilidad y eficiencia en tu gestión. Los gigantes de la electrónica regresan a Chile después de una década de espera. El legendario dúo británico The Chemical Brothers llegan con toda su potencia, donde presentarán un DJ set cargado de energía. No lo olvides, este 13 de febrero en Espacio Riesgo. Prepárate para una noche inolvidable. Las entradas están disponibles a través de puntoticket.com. Hello, tejanos. Texas Rib llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y ahora en 5 La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw! Actualidad, deportes, noticias, música, cultura, entretención y mucho más. Eso es ADN 91.7. Ya estamos de vuelta con los temas del día y mucho más en País ADN por la 91.7. Francesca Parodi, Marcelo Mella y Gracie Schmidt hacen con nosotros esta mañana País ADN. Dejamos instalado el tema en medio de este análisis que estamos haciendo de un gabinete que todavía provoca debate. La cuarta gira del presidente electo va a ser a El Salvador, República Dominicana y Panamá. Panamá para un foro, pero en El Salvador para ver la cárcel de alta seguridad. Y en República Dominicana para ver el muro divisorio entre República Dominicana y Haití. Viaja para esos efectos con la recién designada ministra de Seguridad. ¿Te sorprendió, Francesca, cómo se llegó a un gabinete que era clave en términos de la propuesta política de José Antonio Kast? Voy a ir un poquito más para atrás, de que me voy a hacer cargo obviamente, pero quiero hablar con respecto al tema del perfil polémico que mencionaba Marcelo con respecto a lo que podría ser Iván Poduje e incluso otros. Yo creo que esto le ha pasado a todos los gobiernos, porque yo creo que efectivamente si tú miras lo que... IXL is helping 16 million students excel in maths and English. With IXL, your child can stay on track or get ahead by practicing with fun, interactive questions. Cuando era la presidenta del Colegio Médico, sí.
Y creo que de alguna manera estos perfiles por lo general o bajan las revoluciones o no van a poder continuar porque la tramitación parlamentaria es clave y las deudas pendientes no se olvidan. Y ahí yo creo que efectivamente estos perfiles más polémicos tienden a tener corta duración en los gobiernos, y no hablo particularmente de este gobierno, sino que hablo un poco del historial de los, digamos, estos perfiles. Con respecto a la ministra de Seguridad, que he visto harto ruido por la famosa separación de poderes del Estado, yo creo que un perfil técnico en seguridad sí es necesario. Creo que los perfiles políticos, independiente obviamente del manejo y la necesaria cintura política que hay que tener para ser ministro, creo que sí requiere hoy día de aparte obviamente de un ímpetu político, pero también de un análisis más técnico, más de cómo podemos abarcar esto en una persona que tiene amplio conocimiento de particularmente de cómo funcionan las diferentes bandas, particularmente en el norte, y creo que es una apuesta que de alguna manera me habla de un perfil más bien técnico en un ministerio que, si bien es político, creo que tiene que tener una mirada un poco más profunda con respecto porque los otros nombres que sonaban era Carter, que alcalde, que efectivamente podría haber sido Carter, o fue muy duro, digamos, con por ejemplo, con las herramientas que tenía como alcalde, pero no sé si había un trabajo más bien de inteligencia detrás de todo eso, más allá obviamente del margen que tiene un alcalde. Entonces creo que efectivamente a mí me gusta el hecho de que sea una persona, en este caso un ex fiscal, que se haga cargo, porque claramente con lo que tenemos no estamos avanzando. Entonces creo que hay que buscar alternativas. Ahora, si eso va a ser un rol excesivamente técnico y va a generar problemas, bueno, eso yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, pero no me parece mal a priori este perfil más bien técnico. Con respecto a la gira, bueno, yo creo que se enmarcan un poco dentro de lo que ha sido José Antonio Kast, también no es novedad, que tiene una cercanía con las cárceles de Bukele. No nos puede sorprender, digamos, esto nos lo mostró mucho antes, incluso la primera vuelta. Pero me gusta el hecho de que, más allá del país en específico, que en este caso es Centroamérica, pero que de alguna manera haya hecho todos estos aproximaciones con los países vecinos, particularmente por el tema de migraciones, que no es el caso de ahora, porque efectivamente la gran cantidad de personas irregulares en nuestro país pertenecen más bien a Sudamérica y no a Centroamérica. Pero sí me gusta que se empiece a avanzar el trabajo desde antes. Y creo que el hecho de que vaya la ministra de la Seguridad, o la futura ministra de Seguridad, creo que de alguna manera adelanta la pega, que hay que tomarla rápidamente. Esto primero que nada, no hay que parar el ritmo de lo que ya se viene haciendo, pero yo creo que hay que poner el pie en el acelerador, particularmente en ese tema en concreto. ¿Te hizo ruido lo de la autonomía del Ministerio Público, Grace, o no? Absolutamente. Habrá que decir un par de cosas. Que el Ministerio Público y Quiñenco, dos entidades con mucha experiencia en esto de aportar gente al gobierno, hicieron declaraciones más que certeras en términos del anuncio, no así Andes Cooper. Pero lo que estuvo en discusión fue la autonomía del Ministerio Público. Sí, a mí me preocupa, independiente si la nueva ministra de Seguridad que entra tiene o no tiene las competencias. A mí me preocupa Trinidad Steiner, efectivamente, que tiene harta experiencia. Ella estuvo en Santiago en la Fiscalía Local de Puente Alto, o sea, tiene experiencia en la persecución penal. Distinto es ser un Ministerio de Seguridad, pero bueno, convengamos que uno le puede dar ahí el beneficio, digamos, de que conoce el tema. Pero a mí me preocupa efectivamente la autonomía del Ministerio Público, que es un órgano fundamental para la persecución política, Dios mío, no, la persecución penal de nuestro país. Y manejo de mucho dato sensible también. Entonces, que haya una negociación además sin que su superior, que es el fiscal nacional, tuviera la más mínima idea. Sí, de hecho, creo que fue en el mostrador en que se filtró, digamos, la molestia de Ángel Valencia por haberse enterado por la prensa, digamos, del nombre de Trinidad Steiner como futura ministra. Entonces, es complejo. Es como si, no sé,
Dorothy Pérez fuera nombrada ministra de, no sé, ya ahora que está hablando de número, ministra de Hacienda, digamos, ya es complejo. Creo que hay que cuidar las instituciones, creo que hay que cuidar sobre todo las instituciones autónomas de toda índole, el Consejo para la Transparencia, el Ministerio Público, la Contraloría, etcétera. Pero Grace, y sobre todo, insisto, yo creo que... Pero por eso quedaría inhabilitada de cualquier otro rubro que no fuera a trabajar en el Ministerio Público una vez que cesara. No, para nada. Si a mí una cosa, que ella no había cesado en el cargo, de hecho estaba a cargo de causas bastante importantes, pero además... Pero ella no asumió todavía el ministerio tampoco. No, pero escúchame, deja terminar la idea. Pero además lo que a mí me parece también delicado es que, insisto, su superior, el fiscal nacional, no haya tenido la más mínima idea de esto. Creo que ese es un punto... Más que de buena crianza, de decirle a tu jefe, oiga, ¿sabes qué? Me están preguntando por este otro lado. Creo que más que de buena crianza y de buena educación, es un tema de respeto por las instituciones, por instituciones públicas autónomas. Ahora, esto... Préstame un minuto, Marcelo. Sí, claro. ¿Querías decir algo, Francesca? No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que podría ser complicado si efectivamente se hubiera traslapado ambas funciones. Pero efectivamente, quizás no sabemos tampoco cómo se produjo las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra, quizás el tiempo que tuvo esto también hace 2 días, creo que ese fue el nombre más escondido hasta el último momento, si es que no fue designado en el último momento. Entonces no veo complejo, tampoco creo que el hecho de haber tenido un rol, incluso Dorothy Pérez, haber tenido un rol, digamos, de control, digamos, del Estado, eso te inhabilita el día de mañana de poder reformular tu vida hacia otro lado. O sea, pero yo no estoy diciendo eso. No, pero que se pueda de alguna manera prestar a la poca autonomía, en este caso el Ministerio Público, cuando efectivamente la autonomía la tiene toda. Ahora, que una persona haya pertenecido y ahora pasa un gabinete, no me parece inhabilitante para nada. Pero para hacer solo una precisión, a ver, si todo nos indica que este fue el último nombre que se decidió en el minuto, digamos, porque ya teníamos los otros nombres que no sé qué más, que no se había filtrado, pero bueno, pues entonces, o se habla con ella el día en que salió el nombre, ya, y ahí renunció inmediatamente, ya perfecto, pero si era un nombre que estaba guardado y llevaba meses en conversaciones, o semanas, o desde que empezó el tema de los nombramientos y que todos los otros nombres como Carter, etcétera, se fueron quemando y se hizo a propósito, más grave me parece que ella haya seguido siendo fiscal regional si durante un mes o semanas estuvo en negociaciones que no conocemos. ¿Me cachai? O lo otro demuestra improvisación y que el mismo día en que renunció la nombraron. Sí, estoy de acuerdo en ese punto. Grace, estoy de acuerdo en ese punto. Sí. Pero todo indica que con lo filtrado que estuvo este gabinete, que fue más bien un nombre de último minuto. Claro. Bueno, aunque haya sido, hay una cuestión de tiempo y de forma. Yo quisiera solamente recordar que en Brasil, el fiscal que encarceló a Lula fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Bolsonaro, y eso generó un escándalo a nivel nacional. Porque en este tipo de cosas es muy importante los tiempos y la forma. Lo que dice Grace respecto del fiscal nacional, que se enteró, uno no sabe, pero probablemente no fue avisado inmediatamente. Es un tema delicado que compromete a la institución en su conjunto. Tú puedes tener negociaciones como presidente, lo pregunto, digamos, a la hora de nombrar un ministro con fiscales en ejercicio. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué tiempos? En algunos casos, saltar de lo privado a lo público requiere un periodo de veda. En este caso, de lo público a lo público. Pero, dada la separación de poderes y la autonomía de las instituciones, de algunas instituciones, ¿requiere también una veda? Yo creo que sí. Yo creo que el respeto por el ejercicio del cargo anterior requiere un tiempo prudente para aceptar una designación donde, de no cumplir ese criterio formal, tú efectivamente siembras la duda respecto del ejercicio de funciones en tu pega anterior. Entonces yo creo que es un tema importante y me sumo al hecho de que es una ministra súper calificada. Yo creo que es muy competente, pero quizás con este botón, que es un botón complejo y que obliga a ser cuidadoso para adelante. No se puede normalizar
la situación que ocurrió en Brasil, donde precisamente el fiscal que mete preso ¿cómo se llama?, a Lula, al día después es designado ministro de Justicia. Sí, incluso son casos evidentemente diferentes. No, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. El principio es el mismo. El principio Pero no creo que la ex fiscal tenga intención de meter preso a Gabriel Boric. No, pero es el mismo. No, pero el Entiende la lógica No, pero la gravedad también del formal, hecho. No, formal. la gravedad No, del sí puede hecho. ser más o menos reprochable, pero el principio que subyace a esta discusión es efectivamente el mismo. El mismo. Ahora, pero digamos que fue la fiscal que nos dejó evidencia de que tanto en la FACH como en el ejército había casos de narcotráfico, que también era peludo. No, y eso se aplaude. Sí, está bien. eso es valorable. Y que hizo un gallito que le ganó la FACH. Ahora, el viaje del presidente a El Salvador es complejo, porque en este tema del crimen organizado, el presidente Kast va a tener que tener cuidado, yo creo, con las señales, porque él va a El Salvador precisamente a juntarse con personas que en este momento están severamente acusadas de corrupción. El ministro de Justicia de El Salvador, un señor de apellido Villarino, hoy día está fuertemente cuestionado y se dice que ha sido asesor del gobierno que se instala el 11 de marzo con el presidente Kast. Entonces yo creo que hay que tener cuidado yo creo que la estrategia de campaña es una, y que llegó el momento de resetear el discurso y preocuparse realmente de las políticas públicas que puedan producir resultados. Yo creo que un plan de construcción de cárceles es fundamental. Segundo lugar, la reforma de gendarmería es fundamental. Probablemente no es del estilo de Carter o de aquellos líderes populistas en Chile que han hecho el tema de la seguridad pública y el crimen un tema de mercado electoral. Probablemente no, pero es ese el destino que tiene que perseguir Chile si quiere resolver o avanzar esto. Son soluciones menos sexy, pero las soluciones efectivas van por ese camino. Entonces, yo diría que no entiendo la visita a El Salvador porque creo que no contribuye en nada a la solución de los grandes temas, que son temas de largo plazo, temas complejos, que tendrá que enfrentar el presidente Kast desde el 11 de marzo. La foto frente al muro que tiene como 400 kilómetros de República Dominicana, también va a ser trascendente en el ejercicio de la futura ministra de Seguridad. ¿Qué opinan ustedes? Péguenme una ayuda. ¿Qué opinan ustedes de Natalia Ducó? Hay que distinguir. ¿En qué sentido? ¿Como ministra? Como balista. Como bueno, yo creo que su nombramiento fue un error absoluto. O sea, porque además la señal que se está dando también porque además el otro día estaba escuchando la historia de su sanción por dopaje, claro, y no es que haya tomado, no sé, un ibuprofeno de más o salbutamol, digamos, porque era asmática, sino que la utilización de una sustancia para aumentar la masa muscular, que es efectivamente lo que ella necesita, digamos, para su disciplina, y que es una sustancia súper controlada, restringida, y hay que hacer todo un procedimiento. Claro, o sea, además. Entonces, no es que haya sido un error o que le dolía una muela, digamos. Entonces, me parece absolutamente inadecuado su nombramiento, porque al final tú haces y ejecutas un acto contrario a las normas, a las reglas, a la disciplina deportiva que tú haces trampa finalmente, de la peor manera posible, pero bueno, se te nombra igual ministra del deporte. O sea, hay un tema ético de por medio. Y además que yo creo que hay tanto deportista que puede, o sea, no estoy diciendo que haya sido ella, pero por ejemplo, Erika Olivera, que si bien no es de mi sector político para nada, ella ha hecho, por ejemplo, una labor muy importante en el Congreso. Ella como diputada, yo le saco el sombrero, digamos. Y así deben haber otros, digamos, en el sector que tengan un currículum que no esté manchado ni marcado por sanciones de dopaje. O sea, ¿cómo no? Entonces yo creo que hay una provocación también importante. Sí, ¿Y la redención y el pago de la sanción? O sea, ¿Vale o no? No, yo creo que no.
A ver, primero que nada, a mí me gusta el enfoque de poner un deportista de alto rendimiento en el Ministerio de Deporte, porque yo creo que hasta hace poco, o quizás todavía, el Ministerio de Deporte estaba muy asociado con sacar a los niños de la pobreza, con que hagan deporte, más allá que el rendimiento deportivo de un país, que creo que también es un enfoque que Alto rendimiento, sí. de alto rendimiento. Pero, paréntesis, ahí cambió completamente con Jaime Pizarro, el Kaiser, de ministro de Deportes. O sea, él... para no invisibilizar a... Pero el hecho, claro, al siempre capitán. iba como muy asociado a temas más de políticas, de poder intervenir en los barrios, de poder llevar el deporte, que me parece fantástico, no estoy criticando eso, pero tener un enfoque hacia el alto rendimiento creo que nos pone un peldaño un poquito más arriba, y eso me parece bien. El dopaje, para la gente que nos gusta un poco el deporte, es lo más grave que puede pasarle a un deportista. Yo creo que más que una lesión incluso. Y efectivamente yo creo que hay, yo creo que el mundo del deporte, no sé si se ha expresado mucho, escuché a Gerd Weil a hablar de eso, no sé si alguien más... Sí, el campeón de lanzamiento de la bala actual, es decir, ha habido opinión al respecto. Claro, efectivamente no se entiende que una de las gracias, digamos, del deporte es efectivamente no hacer trampa, y es la autosuperación física, de poder ir más allá, y la gente que se dedica al deporte lo sufre en primera persona esto. Entonces, claro, a mí no me parece un buen ejemplo que, habiendo tenido un doping positivo, del cual creo que le quitaron medallas por los sudamericanos o así, termine siendo ministra, independiente de su talento o atribuciones que pueda tener para poder empujar las políticas públicas con respecto al mundo del deporte, y particularmente al de alto rendimiento. Es una señal que me parece a lo menos extraña, y que, por lo menos, si yo fuera del mundo del deporte y no me hubiera saltado la fila, no hubiera hecho trampa nunca, estaría a lo menos dolida. Sí, pero el punto que hace Aldo es interesante, porque la redención, en términos de principios, estamos dispuestos a sostener que... Lo voy a dejar. Eso era... En buscarlo. Voy a dejar. Eso era. Video. Volvemos a la zona afectada por los incendios, región del Biobío, también pendientes de lo que pasa en Ñuble, porque no en la Araucanía, pero en la localidad de Punta de Parra y en Tomé estuvo ayer el presidente Gabriel Boric, mientras autoridades han comprometido resguardo militar a bomberos que han sido atacados, lo hemos estado contando en los últimos días durante esta emergencia. Corresponsal permanente de ADN, Nicolás Medina, ¿cómo te va? Buen día. Hola Paula, Mauricio, editores, buen día. Nos tomamos Punta de Parra, estuvimos hasta la madrugada haciendo un recorrido nocturno, acompañando a las y los vecinos para ver el otro lado, lo que hasta ahora no hemos contado, cómo se vive, cómo se pasa una noche en ese lugar. Estuvimos durante toda la jornada en ese sector, en esa localidad, en Punta de Parra, en la comuna de Tomé, donde el fuego arrasó con viviendas completas y dejó a decenas de familias sin nada. Se quemó la escuela, que ni siquiera estaba inaugurada. Hasta ese punto llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, quien fue recibido en medio de insultos y manifestaciones de molestia por parte de los vecinos afectados. Sin embargo, el mandatario comprometió la continuidad del proceso de reconstrucción, incluso con señales de coordinación hacia el próximo gobierno de José Antonio Kast. Los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric. Y hemos estado coordinando las diferentes acciones, entregando información, y los ministros correspondientes ya están en contacto a través del ministro Lizalde y el futuro ministro Alvarado para poder realizar todo el traspaso y que haya una continuidad, porque lo que la gente necesita es que la reconstrucción, el apoyo sea lo más rápido posible, y en esto no se puede partir de cero. No, claro, ya decíamos antes que también estuvo en la zona el presidente electo José Antonio Kast en una coordinación que se dibujó en una reunión que tuvieron hace unos días, por supuesto, ahí en el Palacio de la Moneda. Así el trabajo de los vecinos por intentar ponerse de pie. Nicolás, ya vamos a estar escuchando sus voces en este proceso como de reconstrucción, algunos recién volviendo ahí en Punta de Parra a ver todo lo que perdieron o lo que quedó de sus casas, de sus lugares, de sus escuelas. Pero también sigue el trabajo de búsqueda
cifras de desaparecidos o de posibles nuevas víctimas fatales. Ayer aumentó ese número a 21 y ahí tiene un rol central, lo hemos contado también en los últimos días, el Servicio Médico Legal, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones. Sí, de hecho pasábamos ayer en la tarde en un taco mientras el presidente electo estaba visitando la población Gabriela Mistral. Nosotros estábamos en un taco que nos llevó 2 horas para poder avanzar 2 kilómetros y en medio de ese atochamiento veíamos cómo bajaban de la población Ríos de Chile la fiscal regional Marcela Cartagena con todo el despliegue de los efectivos de la Brigada de Homicidios que están realizando estos rastrillos en ese sector, uno de los puntos que más daño ha tenido y donde se presume que aún podrían existir también víctimas fatales. Mientras eso ocurre, lo decíamos recién, el balance de la cantidad de personas fallecidas ha aumentado a 21. 11, eso sí, ya han sido plenamente identificados. Según se informó, existen varios cuerpos con un nivel de calcinación que ha hecho imposible su identificación hasta ahora. Además, la Policía de Investigaciones continúa con las labores de búsqueda en zonas donde aún no ha finalizado este rastreo. Sobre este proceso se refirió la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, quien llegó hasta la región del Biobío. Estamos trabajando en la concurrencia de algunas familias que nos faltan para poder hacer la toma de muestra familiar y los cruces. Claramente lo más difícil es el estado en el que han sido encontrados los fallecidos, lo que ha dado algunas muestras que han sido más difíciles de procesar para el ADN. Así es, la causa de muerte a causa del incendio. Ahora, Nicolás, ¿este proceso de búsqueda tiene alguna fecha de término? Porque todavía hay algunas personas a las cuales se ha denunciado presunta desgracia, personas que no han podido ser encontradas, pero también está la premura de algunos vecinos por retirar los escombros, por tratar de limpiar los terrenos para volver a construir, empezar a reconstruir sus viviendas, pero la autoridad ha dicho que eso no va a ser posible, particularmente el ingreso de maquinarias, mientras no termine este proceso de búsqueda de aquellas personas que aún están desaparecidas. Sí, y la verdad es que hemos visto a un director general de la Policía Civil, al director Serna, bastante emocionado, visitando de manera incluso íntima, se nos ha dicho, algunos sectores. Entendemos que él es de acá de la zona de Concepción, no tenemos la confirmación si es que tiene cercanos, familiares cercanas en alguno de los puntos dañados, afectados por el paso del incendio, por el paso del fuego. Lo cierto es que él ha hecho un trabajo bastante humano y lo quiero destacar porque ha sido muy claro en decir que la ciudadanía, estamos en una zona que parece de guerra, donde no hay cobertura de señal telefónica, tampoco hay internet, no hay electricidad. La gente se entera de repente por nosotros lo que está ocurriendo. Veían ayer el despliegue del presidente Boric y la comitiva en medio de los gritos e insultos, pero no les llegaba la información a ellos directamente de lo que estaba ocurriendo, cuáles eran los anuncios. Y en ese sentido el director de la PDI era muy humano al decir que están todos los equipos desplegados que se pueden acercar a cualquier funcionario de la PDI para ser contenido, si es que quieren contar algo, hacer una denuncia. Hasta ahora son 2 las denuncias por presunta desgracia y la información es muy vaga, la verdad. Y hasta ahora una fecha límite de cuánto va a llevar este trabajo, la verdad es que no lo conocemos. Mientras el drama humano sigue marcado por el testimonio de los vecinos de Punta de Parras, quienes relatan las pérdidas totales. Algunos estaban de vacaciones, otros trabajando afuera de la región. Lo cierto es que muchos aseguran que ante la imposibilidad de recuperar sus propias viviendas han optado por colaborar en la reconstrucción de casas que aún pueden ser levantadas en un gesto de solidaridad frente a la tragedia. Pasamos a escuchar a los vecinos afectados por los incendios en Punta de Parras, en la comuna de Tomé. Yo soy de aquí de la comuna Tomé. He pedido que me entreguen mi casa, que me ayude el alcalde. Sí, pero el alcalde no me ayuda. Mi casa está inhabitable. Mi tío, mi familia perdieron su casa, mis primas perdieron todo. Nosotros andamos acá ayudando, solidarios. Si usted pasa por la calle principal, va a ver que hay una madera que ya se está parando. Pero es una madera que me llegó hoy día a la mañana, regalo de mi familia para poder parar mi emprendimiento. Ese último era un testimonio desgarrador de cómo una vecina de Punta de Parras le contaba también al presidente Boric en medio de la desesperación que ya se está levantando de manera autogestionada con ayuda de particulares. Si bien veíamos el desarrollo de la ficha FIBE, ayuda del Estado no estaba llegando de momento. Mientras avanzan las tareas entonces de extinción del fuego, de búsqueda y apoyo humanitario, la región del Biobío enfrenta uno de los episodios más complejos de su historia reciente. Sin lugar a dudas. Gracias, Nicolás.
Terminó. Buen día. Buen día. De su historia reciente. Sin lugar a dudas. Gracias, Nicolás. De su historia reciente. Sin lugar a dudas. Gracias, Nicolás. Buen día. Buenos días. Can you seriously buy an e-bike on Temu? There's currently a discount code for this retro. Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21. Chile, detienen a sospechoso de causar un incendio. Los bomberos combaten más de 20 focos de fuego. France 24. La Agencia Forestal del país, la CONAF, anunció que hasta este miércoles 21 de enero los bomberos combaten al menos 23 focos de fuego. Entre tanto, las autoridades anunciaron la detención de un hombre de 50 años acusado de haber iniciado el fuego en la misma zona donde desde el pasado sábado. Los bomberos combaten fuertes llamas que se extendieron a las localidades de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, y que han causado la muerte de 20 personas. El detenido, un hombre cuya identidad no ha sido divulgada públicamente, fue apresado tras una denuncia de vecinos que lo señalaron como responsable de iniciar las llamas en una plantación de trigo, en un incendio que arrasó con al menos 3 hectáreas de terreno. En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad, se pudo establecer que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo. Señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de 5 litros de combustible, el mismo martes de madrugada, agregó. Llegamos a Concepción y junto a la ministra de Salud, @Ximena Aguilera, nos reunimos con autoridades regionales del Biobío para seguir coordinando en terreno el despliegue de los recursos y de los equipos en el combate del fuego, en la entrega de ayudas para las familias afectadas. if.twitter.com/3K1host7, Gabriel. Boric Font, @Gabriel Boric, January 21, 2026. Para mostrar este contenido de X, Twitter debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. El martes, en otra denuncia, el ministro Cordero aseguró que fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos utilizados para encender el fuego. Entre los objetos hallados se encuentran envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio. Describió. Los voraces incendios forestales han afectado a 3 regiones de la zona central de Chile, Ñuble, Biobío y la Araucanía. En total, en las 3 regiones se cuentan ya 20 fallecidos, al menos 6.700 damnificados, 504 albergados y 294 lesionados, según datos divulgados por medios locales. Uno de los fuegos más abrasadores, denominado como el foco de Trinitarias, arrasó con las localidades costeras y portuarias de Lirquén y Penco, donde cientos de viviendas fueron reducidas a cenizas y causando daños en más del 80% del área. Ambas localidades forman parte del área metropolitana de la Gran Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile. Informe desde Santiago. Los incendios en Chile continúan. Hay 26 focos activos y al menos 19 muertos. Para mostrar este contenido de YouTube, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que se han practicado detenciones también en la comuna de Mulchen, en el marco del estado de excepción, como parte de las labores de control y fiscalización desplegadas en las zonas afectadas por los incendios. En las detenciones, las autoridades han encontrado contenedores de combustible y líquidos acelerantes, posibles agravantes en las causas penales contra los detenidos. El ministro Elizalde resaltó, estos hechos no van a quedar en la impunidad. Mientras, el presidente saliente, Gabriel Boric, también afirmó durante una conferencia de prensa que las autoridades han detenido al menos 70 personas durante toda la temporada de verano por delitos vinculados a los incendios. Numeral balance, hasta las 10 de la mañana horas, 23 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones. Les compartimos información de los incendios que se encuentran con alerta roja. Reproducir región de O'Higgins. 1. Incendio camino. ic.twitter.com/3i4ibi. CONAF. Corporación Nacional Forestal, @conaf_Minagri, January 21, 2026. Para mostrar este contenido de X, Twitter debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Boric, quien recibió críticas por la lentitud en la respuesta del gobierno central a la emergencia, recordó que los acusados por el
Now this is the peak me time. Download June's Journey for free. I'll take this over anything on TV. Download June's Journey for free and reveal the truth. Están todos felices porque no había llegado los handrolls. Habían completo, habían pizza, tallarín, confort. Están todos felices porque no había llegado los handrolls. Habían completo, habían pizza, tallarines, pero faltaba el handroll calentito. Querían ir donde la ayuda demora en llegar, llevar algo calentito a quienes trabajan en la reconstrucción, y eso fue justamente lo que hicieron. 100 de estos relleno con pollo, palta y queso. Nosotros somos de acá, de la zona, entonces nos duele el alma. Ver esas imágenes nos toca profundamente el corazón. Junto a su pareja Tiare no querían quedarse sentados solo viendo qué pasaba. Sintieron que su propio emprendimiento podía llevar fuerza a quienes están en terreno. Ver que otra gente como Matías se empezaba a mover los inspiró. Actualmente hay hartas empresas que se están sumando directamente conmigo. Estamos viendo muchas cuentas para transferir mucha ayuda finalmente, pero la idea es hacerlo en uno. Pero donar plata no es la única forma de cooperar. A través de varias cuentas de Instagram como @larusiamultitask o @ladani.matrona se llega a este chat donde organizan carteras en buen estado con artículos de aseo personal para quienes han perdido todo, hasta lo básico. Toallitas húmedas, un kit con champú y bálsamo, ropa interior. Porque la idea es ayudar, no importa cómo, no interesa con quién al lado. Ellas, por ejemplo, sin conocerse, pero todas del área de la salud, lograron coordinar este aporte. Nos organizamos para venir a brindar ayuda, ya sea con curaciones, con entrega de medicamentos, ya que sabemos que hay varios pacientes crónicos que no quedaron con nada. Son gestos simples pero profundamente necesarios. Alimentos, agua, artículos de aseo y también algo que no cabe en las cajas: acompañamiento, la preocupación. Acá es donde se producen los handrolls del tío Faiz. Y esto ahora va directamente a nuestra tempura. Y aquí movimos nomás. Quieren superar lo que llevaron en esa primera pasada. Ahora buscan ir en 2 jornadas para repartir en total 600 handrolls. Tenemos un equipo aproximadamente entre 6 a 7 personas que trabajan con nosotros para poder decirles: chiquillos, mira, tenemos esta idea, queremos llevarla a cabo, pero necesitamos que nos pongamos todos en modo ayuda. Entonces todo el equipo se pone en modo ayuda y empezamos nomás a hablar de producción. Claro, es clave la solidaridad colectiva y eso se ha visto. Este camión llegó desde Paine, pero no es el único. Donamos baños químicos, duchas, focos solares en la noche, siguen sin electricidad, y toldos, porque están todo el día trabajando bajo el sol. Este otro camión viajó desde el Salto del Laja. Conmovidos con la ayuda que recibieron ellos cuando el fuego devastó su zona, sintieron que ahora era su turno de ir en auxilio de otras familias que lo necesitan. A mí me ayudaron mucho. Entonces esto es una manito de vuelta. Se ordena siempre la ropa, útiles de aseo, comida, agua. Donaciones que recorren kilómetros y en eso se transforman en esperanza en medio de la emergencia. Jóvenes sin conocernos han venido a ayudarnos a limpiar. Sacaron todos estos escombros no hace tanto rato. Han llegado con víveres, con confort, con mascarilla. Ahí tenemos mascarilla que lo dejaron los chiquillos. Porque cada elemento que sube a un camión tiene una historia, la de quienes lo entregan y de quienes lo reciben. Hasta las 2, 3 de la mañana siguen dando vueltas, repartiendo. Generalmente llegan al sector de abajo de la cancha, ahí van bajando como los vecinos, porque como si tú te das cuenta, las calles todavía están como sucias con escombros. Hay gente, voluntarios que han llegado de zonas muy lejanas y gracias a Dios esto se ha podido limpiar con solamente la ayuda de los vecinos y ellos. Después
Después de días difíciles entre ceniza y desolación, surgen acciones que levantan más fuerte que cualquier palabra, gestos que no son pequeños y calan más profundo que las llamas cuando el fuego se apaga. Ojalá no entorpecer los trabajos de limpieza. Todavía hay focos que están encendidos, que son peligrosos, y hay mucha gente que quizá quiere ayudar y podría canalizarlo a través de todas estas fundaciones que tienen experiencia, que saben qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo útil en este tipo de emergencia. Así es que tratar de canalizarlos también a través de ellos. Las personas damnificadas ya suman 6.700 en todos estos incendios. Algunos de ellos están registrados en una ficha básica de emergencia que es conocida como FIDE. Dime, Toti. No, bien breve, estoy de acuerdo porque hay instituciones que son consagradas, que ya saben cómo hacer las cosas, que tienen experiencia en eso. Les contaba lo que hablamos con las personas de techo, está el desafío Levantemos Chile, pero también las redes sociales han ayudado mucho porque hay personas, para no entorpecer por supuesto el camino, que dicen: yo me encargo de esto, yo voy a recolectar esto, pasen a dejarlo a mi casa o avisen dónde ustedes van a estar y hacen el recorrido de San Pedro de la Paz hasta Lirquén, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, también se ha escuchado bastante. El que quiera ayudar va a encontrar la manera de poder hacerlo. Claro, y también es importante lo que decía Maca, que la gente se vaya inscribiendo en estas fichas básicas de emergencia. Menos del 10% del total de damnificados, cerca de 6.700, están inscritos. Hay 539 ya inscritos, y es ese registro el que va a permitir que también desde el Estado se entregue un primer paquete de ayuda temprana con dinero para los tramos de afectación, apoyo económico para la alimentación de animales, entre otros aspectos. Vamos a ver una nota, Toti, en la cual vamos a ver cuáles son esas ayudas y cuándo se pueden estar entregando en la medida en que avance este fichaje de los damnificados. Remover, sacar escombros y limpiar. De eso se han tratado estos días para los más de 6.000 afectados en los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío. Muchas veces no hay tiempo ni forma de saber qué ayudas podrían recibir por parte del gobierno. No hemos escuchado nada todavía, como señora, como hemos estado preocupados de limpiar el terreno y todo eso. No hicieron una ficha FIBER, no sé cómo se llama, y no sabemos nada más. No tenemos acceso a televisión, nada, no sabemos qué está pasando. No tiene mucha información con respecto al tema de los bonos, de la ayuda. No. Es que Ana María, sus vecinos y los más de 700 hogares destruidos han tenido poca información. El despliegue de las autoridades es trascendental para saber de qué manera pueden recibir ayuda.
La primera información que llega es desde los SFAM, el SECOF y del municipio que nos vinieron a hacer la ficha FIBE. Tiene que haber un trabajo previo y ese trabajo previo tiene que ver con la elaboración de la ficha FIBE para que puedan recibir posteriormente el bono de ayuda del Estado. Precisamente, la primera ayuda anunciada por el gobierno es el bono de recuperación. Consiste en un apoyo directamente a los hogares afectados y se divide en 2 tramos. El primero es de 1.500.000 pesos para familias que hayan sufrido una alta afectación, es decir, daño total de la vivienda, y 750.000 pesos para afectación media, es decir, daños graves pero no totales. Se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe o jefa de hogar, o también puede ser cobrado de manera presencial y esperamos empezar a pagar este bono dentro de esta semana. La falta de información que acusan los afectados ha provocado desconocimiento, pero según cifras del ministerio, ya son más de 700 hogares con ficha FIBE registrada y con posibilidad de recibir el bono. Nos tomaron la ficha el lunes, pero no hemos sabido mayor noticia de eso. Sí, hemos hecho los trámites que había que hacer, por la ficha FIBE y la del Servio. Esta ayuda consiste principalmente en la remoción de escombros. Son por ahora 37 máquinas operativas en la región de Ñuble y 74 en Biobío. Estas labores son fundamentales para la instalación de viviendas de emergencia. La apuesta ahora es para entregar unas viviendas de mejor estándar, que son las que entrega Senapred hoy día, que son 27 metros cuadrados. Esperamos que a mediados, a más tardar a finales de marzo, podamos cumplir con todo lo que nos comprometemos. Pero el incendio no solo afectó a villas o poblaciones, también al sector productivo y ganadero, como a Cristian y César. Mis animales estaban ahí, no tenían que comer, y gracias a Dios ayer un amigo me convidó unos farditos para darle a mis animales. Yo perdí todos los alimentos de los animales, todo, así que fue algo terrible. No tengo nada, no tengo idea. Yo tenía abejas y perdí todas las abejas que tenía. Se entregará forraje para animales de alimentación nutricional y proteica a los apicultores de hasta 250.000 pesos, o bien por el mismo monto recuperar alguna infraestructura para el trabajo que se haya perdido. Además, se anunciaron apoyos tributarios y no se descartan nuevas ayudas a medida que se vaya integrando más gente a la ficha. This titanium cookware is so indestructible. ¿Qué pasó? Upa. This titanium cookware is so indestructible, I have a feeling it will still be at this restaurant in 200 years. Your toxic non-stick pan can't handle high heat. Desde el primer día, Toti, ha llamado la atención de las autoridades el comienzo simultáneo de distintos focos de incendio, tanto en Biobío como en Ñuble, lo que hizo sospechar de que pudiera haber alguna intencionalidad. Durante la jornada de ayer, una persona... 4 hectáreas, propagando a su vez focos nocturnos difíciles de contener. Se incautaron con él un bidón de 5 litros de combustible más fósforos disponibles. Hecho de extrema gravedad que se suma también a un hallazgo denunciado por trabajadores de la ruta Itata, quienes estaban reponiendo el servicio de internet y encontraron restos de envases plásticos quemados con líquido acelerante en su interior. Acto repudiable, más aún por quienes ya perdieron todo por el incendio o bien llevan noches temiendo que aquello ocurra de un momento a otro. ¿Ese foco está activo, importante? Sí, por eso que muchos andamos despiertos, porque eso se activa y perjudica todo el lugar acá. Claro. Se pelea hasta el último. Ya cuando ve que está en peligro las vidas, ahí salimos todos. Bueno, llevamos de 2 noches ya, 3 noches en vela esperando qué es lo que pasaba. Anteriormente ya nos habían dicho, nos hicieron evacuar, no salimos, estuvimos esperando. Sí, el miedo
peligro, estábamos nerviosos. Pero usted Todavía está a pocos metros del fuego. prácticamente al lado. Y es que el fuego en Florida no cesa. Este era el panorama la mañana del miércoles. Vecinos llevan días con la incertidumbre de que las llamas alcancen sus casas. Focos activos durante toda la noche. Son puntos calientes que, bueno, la jerga bomberil, ¿cierto? Del área forestal le llamamos islas, islotes, que van quedando ciertas áreas que no se consumieron. Es bastante complicado por los vientos, las temperaturas que se producen durante el día. Es el trabajo implacable de bomberos, quienes además de poner en riesgo sus vidas en el combate de los incendios, deben lidiar con incivilidades externas. Ya ocurrió en Angol un ataque armado a funcionarios mientras concurrían a una emergencia, y lo mismo se habría replicado este martes en Concepción. Hay gente delincuente, terroristas, que probablemente estén quemando nuestros lugares forestales y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo, pero es muy lamentable, y ahora ataque con disparos a nuestros bomberos. Es gravísimo. Pese a la denuncia, el hecho fue descartado por las autoridades de gobierno, pues no se halló evidencia balística en el sitio y se dejaron los antecedentes en manos del Ministerio Público. Personas que agregan a bomberos van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley. Ayer lo que sucedió en Concepción fue que lo que nos contaban, que los bomberos escucharon disparos, no fue una agresión directa a bomberos. Pero de todas maneras, bomberos hoy son nuestros héroes. Por ahora, entre incendios que rebrotan, denuncias de intencionalidad bajo investigación y comunidades en alerta permanente, continúa la emergencia en el sur. Bomberos y voluntarios siguen desplegados en terreno, mientras avanzan las pericias para esclarecer el origen de lo que las propias... Sending money overseas is full of traps. Make it a no-brainer with Wise. You could pay for an inflated exchange rate with most providers, or save up to 7%. Una de las líderes de la banda, incluso conocida como la Mami, que habría tenido injerencia principalmente en la participación de carabineros, autorizándolos de cierta forma a delinquir. De todas maneras, acá ha llegado su familia, vamos a conocer más antecedentes en la audiencia que se va a realizar durante los próximos minutos, porque su familia niega cualquier tipo de participación en este ilícito. Descartan que ella pueda estar involucrada, hablan incluso de que ella ha tenido una carrera destacada con diversas conmemoraciones en la institución, y aseguran que no existen las pruebas suficientes que permitan posicionarla en este millonario robo, y tampoco su participación, mucho menos como líder de esta banda delictual. Lo cierto es que la institución Carabineros tomó medidas concretas como En la comuna de Las Condes, La Moneda Chica, en Dextrio en a propósito de lo que es la necesidad de ir desarrollando las coordinaciones con los actuales ministros en ejercicio para posteriormente ya el 11 de marzo asumir en propiedad en sus cargos junto también al presidente electo José Antonio Kast. Eso es lo que está ocurriendo hasta esta hora acá en la oficina del presidente electo. Como les decíamos, en algunos minutos, cerca de las 20 horas, se estima que ya comience a llegar la comitiva con el presidente electo, la primera dama y también quienes son los futuros ministros que van a ser nombrados por el presidente electo José Antonio Kast. Pablo. Perfecto, Guillermo. Incluso te vamos a contar que ya hay movimiento en espacio riesgo. A esta hora algunos de los automóviles que estaban en ese lugar se están moviendo. Incluso los guardias ya están empezando a hacer ciertas comunicaciones, por lo que podríamos ver muy pronto la salida del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Desde la comuna de Huechuraba, dirigirse hacia... Presento a nuestra ministra de Seguridad, Trinidad. Empresariado en Hacienda, la siempre compleja labor de relacionarse con el Congreso la tendría José García Ruminot en SECPRES. La pesada mochila de educación la llevaría María Paz Arzola y la tarea en salud la encabezaría Maicho Malí, por mencionar algunos de los nombres que ya estarían confirmados. Con independencia de los partidos políticos, ¿no es cierto?, con muchos independientes, lo que da cuenta, ¿no es cierto?, del sello muy personalista, ¿no es cierto?, que está teniendo este gabinete. Eso augura una fragilidad
para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera enfrentar un escenario de fragmentación política. ¿Dejó conformes a los partidos? Yo espero que los ministros de mañana, anunciados mañana, sean como las bujías, la fuerza a un gobierno de emergencia. Espero que, especialmente en materia de seguridad y defensa, nos sorprendan para bien. Independiente de si provienen de partidos políticos, del sector privado, de la academia, lo importante acá es que sean personas que tengan esas capacidades necesarias. Tiene todo el derecho a conformar su gabinete con quien le parezca que sean los más cercanos. Ministros en funciones o estreno de facto. Se ha dicho de algunos que han debido adelantar tareas. Otros ya se han mencionado repetidamente en la prensa y solo un par de ellos serán sin duda la noticia este martes, cuando finalmente se devele el misterio. 26. Tenemos un avión cisterna el cual arroja esta agua y ayudó claramente a que esta amenaza que estaba tan latente hasta estos domicilios se pausara un poco. Pero claro, todo esto depende de las condiciones meteorológicas y particularmente del viento. Yo le decía minutos atrás, antes de que tuviéramos la interrupción respecto a lo que estaba ocurriendo con el gabinete del próximo presidente, es el hecho de que se había pausado, se había calmado un poco. DocuSign, bringing agreements to life. From the world's #1 e-signature provider, meet Intelligent Agreement Management, a single platform to manage all of your agreements end-to-end. Ready to transform the way you agree? Visit docusign.com.au to learn how. Tal como les habíamos anunciado, apenas comenzara la ceremonia, vamos en directo. Estamos ya con la señal de la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Pongamos atención al anuncio del gabinete. Sí, estamos a la espera de poder recibir audio desde la oficina del presidente electo José Antonio Kast para poder transmitirles a ustedes el anuncio de los distintos ministros. Gracias Son a todos por 24 ministerios. Pongamos atención. Gracias a las familias de las personas que van a acompañarnos en lo que viene hacia adelante, en lo que será el gobierno que dirigirá los destinos del país por 4 años. Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas. Y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos que nos tienen acostumbrados. Necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud, como lo que se necesita hoy día. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día 1, desde el primer minuto. Primero, enfrentando la emergencia de seguridad. La seguridad no es un privilegio, es un derecho humano básico. Este gobierno no va a mirar al costado, va a recuperar el control del territorio, del orden público y de nuestras fronteras. Les presento a nuestra ministra de Seguridad, Trinidad Steiner Herrera. El Ministerio de Seguridad será liderado por María Trinidad Steiner, abogada de la Universidad Central con un magíster en reforma procesal penal de la misma Casa de Estudios y ex fiscal regional de Tarapacá. Como ministro de Defensa Nacional, a don Fernando Barros Tocornal. El Ministerio de Defensa Nacional estará a cargo de Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile y socio fundador del estudio Barros y Errázuriz. Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, a don Fernando Rabat Celis. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será encabezado por Fernando Rabat,
abogado de la Universidad de los Andes, académico de la Universidad del Desarrollo y socio fundador del estudio Rodríguez, Vergara y compañía. Y como ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Maquena. El Ministerio de Relaciones Exteriores será liderado por José Francisco Pérez Maquena, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica con un MBA de la Universidad de Chicago y gerente general de Quiñenco. También enfrentamos una emergencia social. El orden no basta si no hay justicia social. Este gobierno no abandona a las familias, no promete lo que no puede cumplir, pero sí garantiza que el Estado va a estar donde no está presente hoy. Como ministra de Desarrollo Social y Familia, presento a María Jesús Wolf Lemay. El Ministerio de Salud estará a cargo de May Chomalí, médica y diplomada en gestión en salud en la Universidad de Chile, magíster en epidemiología y directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud. Como ministra de Educación, María Paz Arzola. El Ministerio de Educación será liderado por María Paz Arzola, ingeniera comercial con magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Filosofía Pública y Ética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Como ministra de Mujer y Equidad de Género, Judith Marín Morales. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será liderado por Judith Marín, profesora de Castellano y Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y secretaria general del Partido Social Cristiano. Como ministra de Deporte, Natalia Ducó Soler. El Ministerio del Deporte estará a cargo de Natalia Ducó, psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral y atleta olímpica. Gracias. Como ministro de Cultura, Artes y Patrimonio, don Francisco Ondurraga Túa. El Ministerio de la Cultura, Artes y Patrimonio será liderado por Francisco Undurraga, profesional en Dirección de Televisión y Locución del Instituto Profesional AYEP, publicista de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y actual diputado de la República. Tercero, enfrentamos la emergencia del Estado. Un país en emergencia no puede darse el lujo del desorden interno, la ineficiencia o la corrupción. Este gobierno no va a improvisar, va a conducir con seriedad y responsabilidad. Como ministro del Interior, Claudio Alvarado Andrade. El Ministerio del Interior será encabezado por Claudio Alvarado, ingeniero comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso, actual Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha desempeñado como ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera y senador de la República. Como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, don José García Ruminó. La Secretaría General de la Presidencia estará a cargo de José García Ruminot, contador público y auditor de la Universidad de la Frontera, con posgrado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos Sociales de la Pontificia Universidad Católica y diplomado en Gestión Tributaria de la Universidad de la Frontera. Actualmente es senador de la República. Como ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini Biancos. La Secretaría General de Gobierno será encabezada por Mara Cedini, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, licenciada en Artes, con un magíster en Comunicación y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se desempeña como directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso.
I should get the girls on this. Download June's Journey for free and reveal the truth with your friends. Cuarto, enfrentamos la emergencia económica. Chile no se levanta sin progreso económico y no hay crecimiento sin confianza. Vamos a generar las condiciones para volver a crecer y generar empleos de calidad. Como ministro de Hacienda, Jorge Quirós Castro. En el Ministerio de Hacienda asumirá Jorge Quirós, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Duke y socio fundador de Quirós y Asociados. Como viceministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas Valdés. Los ministerios de Economía y Minería estarán a cargo de Daniel Mas, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica y vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Gracias. Como ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau Binder. El Ministerio del Trabajo será encabezado por Tomás Rau, ingeniero comercial con máster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía con máster en Estadística de la Universidad de California en Berkeley. Como ministra de Energía, Jimena Rincón González. El Ministerio de Energía será liderado por Jimena Rincón, abogada de la Universidad de Chile, ministra del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y actual senadora de la República. Como ministro de Agricultura, don Jaime Campos Quiroga. El Ministerio de Agricultura será encabezado por Jaime Campos, abogado de la Universidad de Concepción, exdiputado y ministro de los gobiernos del presidente Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet y socio fundador de Zúñiga Campos Abogados. Muchas gracias. Finalmente, Chile también enfrenta una emergencia pública. La emergencia pública es la del día a día, la que viven millones de chilenos cuando el Estado no está a la altura. Como ministro de Obras Públicas, Martín Arrau García Huidobro. El Ministerio de Obras Públicas será encabezado por Martín Arrau, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, exdelegado presidencial e intendente de la región del Ñuble y socio y gerente general de Picton Agrícola. Como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Luis de Grange Concha. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones será liderado por Luis de Grant, ingeniero civil industrial y doctor en planificación de sistemas de transporte con magíster en Economía de Transporte de la Pontificia Universidad Católica. Como ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso. El Ministerio de Bienes Nacionales será encabezado por Catalina Parot, abogada de la Universidad Católica de Valparaíso, con posgrado en Ciencia Política de la Universidad de Chile. ¿Aquí? Se desempeñó como ministra del gobierno del presidente Sebastián Piñera y es fundadora y gerente general de Cumbres Andinas. Como ministro de Vivienda, Iván Poduje Capdeville. El Ministerio de Vivienda estará a cargo de Iván Poduje, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso,
Magíster en Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica y docente de la Universidad de Stanford. Y como ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Jimena Lincolao Pilquén. El Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación estará encabezado por Jimena Lincolao, licenciada en Literatura y Filosofía Española de la Universidad de La Serena, doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de George Washington y cofundadora y gerente general de Build Within. Y como ministra de Medio Ambiente, les presento a Francisca Toledo. El Ministerio del Medio Ambiente estará a cargo de Francisca Toledo, ingeniera civil industrial y diplomada en libre competencia con el LLM de la Pontificia Universidad Católica e investigadora de libertad y desarrollo. Como ven, un gran equipo para tiempos difíciles, para momentos de emergencia, como lo señalamos por tanto tiempo. Quiero agradecer la presencia de todos aquellos que nos han colaborado para hacer esto realidad. A los presidentes de los distintos partidos parlamentarios que hoy día están presentes, muchas gracias por todo el trabajo, el esfuerzo que han dedicado a esto. Tengo que dejar todo esto. Adiós amigos, chao.